Muy buenos días a todos. La verdad es un enorme gusto tener el día de hoy al doctor arquitecto Josep María Montaner en la Biblioteca Lino Picaseño. Bueno, también tenemos por supuesto a nuestro director, Ernesto Márquez Nazari Iriart, y al doctor Juan Ignacio del Cueto, coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, o sea que le debemos que hoy nos visite Josep María. Sin más, yo diré, bueno, gracias a todos por la paciencia. Quiero agradecer a la Coordinación de Difusión Cultural por el apoyo, también a la coordinación del Centro de Cómputo, bueno, a los alumnos de Servicio Social, del Archivo de Arquitectos Mexicanos, que nos han ayudado a pues, dirigir a toda la gente en un cierto orden. Y bueno, también se está haciendo una retransmisión al aula de Pita Saizó. Se va a hacer la retransmisión en Facebook Live y más adelante se va a subir al canal de YouTube de la facultad. Bueno, pues sin más yo le doy la palabra a nuestro Marco Macero. Ahora sí voy a ser breve, nada más darle la bienvenida a María Montaner. Como le comentaste hace un momento, hay una gran expectativa, que todos van a querer, desde luego, un autógrafo y una foto. Entonces, yo tengo que ceder el micrófono y bueno, creo que es importante tener una experiencia como la que poder compartir, en este caso con Josep María Montaner, pero también uno de los aspectos importantes es cuál es la reflexión que nos quede como facultad. O sea, creo que es un momento importante, puesto que por eso están todos ustedes aquí, pero sobre todo yo lo que quisiera es abrir ese espacio de reflexión. Más adelante, hoy no va a ser el día apropiado, pero creo que el espacio de reflexión es lo que finalmente tendrá esta visita para nosotros como una aportación al acercamiento que podemos tener hacia pues, toda esta literatura sobre arquitectura y sobre todo sabemos que hay varias generaciones que han crecido en torno a la literatura, en torno al debate que se genera desde luego a través de sus libros. Te agradezco muchísimo que estés aquí, es un honor para la facultad que nos hayas concedido. Hace un momento decíamos que te hayamos podido traer de Guadalajara, que hayas aceptado estar aquí, en realidad lo tecleamos y aceptó venir para acá, y pues hay una comunidad que espera poder compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Efectivamente tacleamos por enésima vez a Josep María, porque siempre que viene a México viene a otra cosa, salvo una vez que sí vino a la UNAM. ¿En qué año habrá sido Josep María? 2007 o así, vino a dar un pequeño curso, pero ya es un asiduo aquí en la facultad desde el año 1998. Estuvo aquí presentando la modernidad superada y después, lo hemos tenido en varias ocasiones. Y en esta ya desde hace varios meses sabíamos que venían al congreso tercer congreso de vivienda colectiva sostenible, que este año se hacía en Guadalajara, y les habíamos comentado que bueno, que si pasaban por México obviamente nos gustaría que vinieran a la facultad. Me habían dicho que iba a ser imposible porque están tanto Josep María como Zaida, que por allá anda, Zaida Mushi, pues allá pues estaban llenos de trabajo, entonces ni siquiera insistimos. Y después Emilio Canet, que también anda por acá. ¿Dónde está Emilio? Allá. Me dijo que había, bueno, que como venía también Inés Moiseta a Guadalajara, les había propuesto Inés y a Zaida hacer un conversatorio sobre arquitectura y género. Y entonces que ellos venían de Guadalajara el jueves, que podían estar aquí el viernes y que se iban el sábado. Entonces ya estaba organizado el conversatorio. De hecho vamos a acabar nosotros hoy a las 12:15 más o menos, para tener tiempo, bueno, quien quiera que Josep María les firme, lo que sea, pues aquí va a estar firmando libros que
allí está la editorial Gustavo Gini con una promoción de libros de Montaner y de Zaida Mushi también, con el 20% de descuento, entiendo. Pero el caso es que le propusimos a Josep María que si quería hacer una actividad totalmente informal, que fuera en la biblioteca, porque aquí tenemos, bueno, todos estos son aquí hay 7 libros de Montaner, perdón, 8 libros, y hay más, y hay muchos libros en los que Montaner es el prologuista o es que hace la introducción, o sea, es muy larga la lista. Cuando uno pone Montaner en las computadoras, aquí pues salen un montón de, digamos que es uno de nuestros autores más representados aquí abajo, ¿no? En la sala de lectura. Y bueno, finalmente Josep María aceptó. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, igual voy a leer lo que dice, lo que viene en Wikipedia, y luego haré un complemento sobre... En Wikipedia dice: Josep María Montaner Martorell, Barcelona, 1954, es doctor arquitecto, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y autor de unos 35 libros sobre arquitectura. Entre otros, ha obtenido el Premio Nacional de Urbanismo de España del Ministerio de Vivienda a la iniciativa periodística en 2005 por sus artículos en los periódicos El País y La Vanguardia. Fue codirector junto con Zaida Mushi del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. En las elecciones municipales de España de 2015 salió elegido como concejal de Vivienda y del Distrito de San Martín por Barcelona en la candidatura de Barcelona en Comú. O sea, actualmente trabaja de la mano con Ada Colau, con este grupo muy activo. También es miembro del comité de referato de 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura, una revista donde Inés es una de las cabezas. Y luego viene una serie de publicaciones, no las voy a leer todas, de hecho voy a leer las primeras que no son las que tenemos aquí, y bueno, las últimas que tampoco las teníamos. Aquí está, Josep María nos las acaba de traer para donarlas a la biblioteca. Bueno, entonces, por ejemplo, las publicaciones, las dos primeras, bueno, las 3 primeras están en catalán. Yo, como viví 9 años en Barcelona, lo domino ampliamente el catalán y lo voy a leer en catalán. La modernización del utilatge mental de la arquitectura de Cataluña, publicado por el Institut d'Estudis Catalans en 1990. Esta fue su tesis doctoral. Ahora comentaré algo de ella. Y luego, Fields de Blade Runner, un libro autobiográfico publicado en 1991, cuando Josep María tendría que 30 y pocos años, ¿no? 36, 37 años. Un libro como de una especie de autobiografía, ¿no? de diario. Atalaya de América, o sea, Atalaya de América, un libro que a mí me emociona profundamente porque es sobre Salvador Moreno, un mexicano que se fue a vivir a Barcelona, mexicano que en México se hizo muy amigo de varios exiliados y luego se fue a vivir a Barcelona, el único latinoamericano que fue aceptado en la Academia de San Jordi en Barcelona, y que yo lo conocí ya muy mayor en ese pisito que tenía en la Barceloneta. Y entonces este libro de Atalaya de América, o Atalaya de América, o sea, este lugar desde donde ves América, es sobre este personaje importantísimo, Salvador Moreno, músico, escritor, etcétera, pintor. Y luego ya vienen estos libros como Después del Movimiento Moderno, 1993, Museos para el Nuevo Siglo, 1995, Less is More, Minimalismo en Arquitectura y Otras Artes, 1996, Méndez da Rocha, 1996, La Modernidad Superada, Ensayo sobre Arquitectura Contemporánea, 1997, Casa Ugalde de Codet en el 98, Arquitectura y Crítica, muy famoso libro, 1999, 9 obras y 2 modelos de Le Corbusier en el 2000, Las Formas del Siglo XX en 2002, Hotel Attraction, una catedral laica, el Gratacel de Gaudí en Nueva York, 2003, Repensar Barcelona, 2003, Museos para el Siglo XXI, 2003, etc. De estos 8, bueno, La Modernidad Superada,
la condición contemporánea de la arquitectura, que es prácticamente una, pues, ¿no? Bueno, después del movimiento moderno lo tenemos por aquí. De diagrama a las experiencias es una arquitectura de la atracción. Este es el más reciente que tenemos, y ahorita vamos a tener otros más recientes. Arquitectura y crítica en Latinoamérica, la arquitectura de la vivienda colectiva, sistemas arquitectónicos contemporáneos, y ¿no? Que yo lo dejo como lectura en mis cursos después del movimiento moderno. Puedo enseñaros que nos vas a donar hoy. Y hoy se suman a la lista, por eso Isaura está tan contenta. Arquitectura y crítica, tercera edición revisada, o sea, es una nueva edición. Bueno, la condición que ya aparecía por aquí. Y que no se consigue en México, Barcelona Singular, sobre la ciudad en la que nació y vive Josep María. Nada más para completar, creo que ya lo he contado varias veces, y es cómo conocí yo a Josep María Montaner. En el año 86 yo me fui a vivir a Barcelona, acabo de terminar la carrera aquí en la facultad, y fui a hacer la cátedra Gaudí, que resultó un poco un fiasco, y los que estábamos en la cátedra Gaudí fuimos a buscar alternativas a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, porque eran famosos los cursos de doctorado que había allí. Pensábamos tomarlos como oyentes, no se podía, solo podías entrar a los cursos de doctorado si estabas inscrito. Digo que eran famosos porque estaban Ignacio de Solá Morales, estaba Eugeni Trías, en fin, una planta de profesores impresionante. Y bueno, finalmente la única opción para tomar cursos de doctorado era estar inscrito en el doctorado, y nos dijeron que para estar inscrito en el doctorado teníamos que tener un tema de tesis y un tutor. No conocíamos a nadie, iba yo con Juan Albert, compañero mexicano, y otra compañera colombiana. Llenamos el formato, pusimos lo que se nos ocurrió en el título de tesis, y yo lo que se me ocurrió en ese momento fue poner arquitectos españoles exiliados en México, porque conocía a Candela, conocía a Odorica y a Benlliure, pero con la idea de que iba a ser nada más el pretexto para poder estar ahí tomando los cursos. Mi idea era estar un año en Barcelona. Y llevamos eso, y dijeron, pero les falta la firma de un tutor, no conocemos a nadie. Pues entren, ahí están las oficinas de los cubículos de los investigadores. Entren, abrimos una puerta y había un chico ahí, jovencito, y le preguntamos, ¿alguien que nos pueda firmar? Y nos dijo, bueno, yo les puedo firmar, pero no me comprometo a dirigirles la tesis. Ah, bueno, está bien. Puso el nombre de Josep María Montaner y nos firmó. Al final me dirigió la tesis. En lugar de un año estuve 9 años en Barcelona. Y sí, nos acabamos haciéndonos muy amigos. Josep María no había venido a México, estando allá le salió una invitación y ya vino, etcétera. Y a partir de entonces pues ha sido un visitante frecuente, ahora menos porque tiene este cargo muy importante en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero en fin, a raíz de eso se hizo esta amistad. Después además apareció Zaida, que nos conocimos en Barcelona, y después se conocieron ellos, y después vinieron ya juntos a México, y fue una gran cosa, ¿no? Pero bueno, yo ya voy a dejar de hablar y le voy a pasar el micrófono. La idea, invitamos a Josep María y le dijimos que sería una cosa muy informal. Es más, así dice lo que yo le puse en el mail. Dije, queremos invitarte a que participes en las actividades que se organizan en la Biblioteca Lino Picaseño. Ya saben que Isaura González Godínez, que viene caminando por el medio, es la nueva coordinadora de las 4 bibliotecas de la facultad, y ella es la que ha propuesto esta serie de actividades. Tenemos estas actividades de lecturas, etcétera, y esta de Hablemos de Libros, que de hecho se estrena hoy con Josep María, ¿no? Queremos invitarte a que participes en las actividades que se organizan en la Biblioteca Lino Picaseño dentro del ciclo Hablemos de Libros, y la actividad se plantearía como una charla relajada, informal, sobre las razones que te han llevado a escribir tus libros y la forma en que los has ido gestando. Se haría en el mismo escenario, se haría el mismo viernes del conversatorio, obviamente, de 11 a 12,
Dentro de la biblioteca, a los pies del poema plástico de Geritz, aquí está atrás. El escenario es ideal porque además de ser un espacio muy agradable, es el lugar donde se resguardan y se prestan los libros de los que hablaríamos, precisamente sus libros. Entonces, una de las primeras preguntas sería esa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, José María estudió arquitectura, después hizo su tesis doctoral, 2 tochos, como dicen allí, así de gordos, escritos a máquina, porque yo los revisé, estos de la modernización del utilitatge mental de la arquitectura en Cataluña, sobre los gremios de constructores en Cataluña, impresionante tesis. Y luego, bueno, cuando yo lo conocí en el año 86, pues acaba de publicar aquel libro de los museos, ¿no? Era su primer libro, ¿no? Bueno, los museos de la última generación se llamaba. Después ya vinieron toda esta cascada de libros y por eso es tan famoso ahora en el mundo entero, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Le paso el micrófono a José María y le doy, bueno, la bienvenida. Aquí hay mucho suelo, tienes informar si quieres sentar acá o si quieres quedarse allá. Te pueden pasar hacia por aquí. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por tanta asistencia, por haber venido. Espero que no os defraude esta conversación sobre libros y también qué suerte, ¿no? Qué privilegio tener este edificio, este campus, este edificio, esta biblioteca, con los libros, pero también con este magnífico espacio polifuncional que permite un acto como este, inolvidable, pues hacer una charla, una conversación en una biblioteca, en este magnífico espacio. También agradezco mucho al director de la facultad, Marcos Masariria, su invitación y su presencia, bueno, y a Juan Ignacio del Cueto y a tantísimos amigos que han gestionado que pueda estar aquí, bueno, y especialmente a Juan Ignacio del Cueto, la presentación que ha hecho, que es, bueno, no se puede hacer una presentación más detallada y profundizada. ¿Se oye bien? Sí. También, como él ha dicho, bueno, para mí es especialmente es una doble, digamos, emoción o satisfacción poder estar en este acto aquí en Ciudad de México, pero al mismo tiempo como que ahora estoy haciendo de político, ya llevamos 3 años con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, nos queda 1 año hasta las elecciones, lo cual implica que tengo muy pocas oportunidades de dar conferencias que no sean ruedas de prensa, debates, consejos, plenarios, como político, y volver de tanto en tanto, afortunadamente, poder volver a mi papel de profesor, pues es siempre un gusto, porque la verdad no tengo muchas oportunidades porque trabajo en la ciudad de Barcelona como concejal de vivienda y de uno de los distritos más grandes y más en transformación, San Martí, no deja muchísimo más tiempo para nada más que para pensar en cómo mejorar la ciudad de Barcelona y afrontar de alguna manera el gravísimo problema de la vivienda que asola a todas las ciudades del planeta. Luego también quisiera dejar claro, en relación a la presentación, que cierto, es una conversación informal, me pidió que no preparase nada, porque hay algunas cosas que quisiera explicar, pero dependerá de lo que él me pregunte. Es así. Y también tened en cuenta que este acto se complementa con el siguiente acto, ¿no? Que también tenéis que asistir, muy importante, un conversatorio sobre un día una arquitecta, Inés Moisset y Zaida Mouchi, por tanto, o sea, es una primera parte, una segunda parte. Y también, bueno, de la presentación que ha hecho, yo quisiera comentar solo 2 cuestiones. Una que ya ha señalado un poco, yo creo, bueno, que a veces se nota también fuera, a veces más fuera de Barcelona que dentro. Por ejemplo, cuando se va a Latinoamérica, el contexto cultural en el que nos formamos, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar 25 años con Ignacio de Sola Morales, de hecho, entré de profesor como becario y empecé a dar clases como estudiante con él, hasta que murió hace ya 18 años, 16 o 17 años, y también estuve con Eugenio Trías, Xavier Robert Ventós, etc., Manuel de Sola Morales, digamos, toda una serie de profesores, en este momento eran casi todos hombres los profesores que teníamos, y aprendí muchísimo de ellos, y en este caso pues Ignacio, pero Trías, ya desgraciadamente fallecidos. Luego también quisiera señalar que me se ha visto en esta
este recuento de libros, el interés que he tenido siempre por la arquitectura y la cultura latinoamericana, libros sobre Mendes da Rocha, que luego además ganó un premio Pritzker y que siempre reconoció, de hecho, con Isabel Villar, fue el primer libro que se hizo sobre Mendes da Rocha, el que hicimos en Gustavo Gili, que en parte el premio, uno de los primeros granitos de arena lo habíamos puesto nosotros, o un libro específico de crítica de la arquitectura en Latinoamérica. He intentado siempre, de hecho, que la cultura, el arte y sobre todo la arquitectura y el urbanismo latinoamericano tuvieran el papel que les corresponde en la historia de la arquitectura contemporánea. En ese sentido también, otra de las servidumbres de estar todo el día luchando por la ciudad de Barcelona es que casi no puedo salir de Barcelona y son contadas las ocasiones que puedo ir a Latinoamérica, por lo tanto, tengo una saudade de ir a Brasil, bueno, ir a Argentina, México, Colombia, etcétera, países a los que he ido en bastantes ocasiones. Bien, y bueno, como que he hablado de la tesis, y así ya termino con esta primera introducción, sin quererme poner de modelo, pero digamos, el caso de mi tesis doctoral sería bastante explicativo de cómo son las tesis doctorales, cómo es la investigación y cuáles son las esencias de la investigación, ¿no? Yo diría que son 4 elementos claves. Lo tomo en parte prestado de André Corbos, del geógrafo suizo, que hay como 4 grandes condiciones, ¿no? La primera es que las instrucciones de uso no vienen dadas. No, hacer investigación no es como comprar un mueble de IKEA que te dan las instrucciones para montar. No, las instrucciones de uso van dentro. Es una caja que está cerrada y tiene las instrucciones de uso dentro, ¿no? Hemos de ir descubriendo con nuestro esfuerzo cómo montar toda esta maquinaria de la investigación, ¿no? Nos pueden ayudar, hay metodologías sin duda, ¿no? No implica que hay todo un trabajo previo, pero nosotros mismos, cada uno y cada una, ha de encontrar de alguna manera cuáles son las llaves que van abriendo el proceso. Luego también la otra cuestión es la serendipia, ¿no? Es decir, que se empieza por un tema, pero se van encontrando otros, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral pensé, bueno, voy a estudiar la vivienda, ¿no? Bueno, siempre he estado metido en la vivienda, pensé, bueno, una tesis sobre la vivienda en el siglo XIX en Barcelona, pero luego me di cuenta que la vivienda era muy importante, porque lo importante es lo que había detrás. Los maestros de obras, los primeros arquitectos. Entonces decidí cambiar mi tesis y la hice sobre la transformación de la cultura gremial a la cultura académica, es decir, el saber, la cultura que permitió pues, construir el ensanche o hacer una tipología de vivienda. Por lo tanto, es la misma investigación la que te va llevando a los objetivos finales que pueden ser muy distintos de los iniciales, ¿no? Y otra condición también es que investigar es algo que es como respirar, ¿no? Como los arquitectos que proyectan, pues que están siempre proyectando, ¿no? La investigación es ser crítico, siempre inquirir, desmontar, pensar, descubrir, ¿no? Preguntarse, ¿no? Digamos, tampoco se puede ser un buen investigador, si no hay siempre esta curiosidad continua para desvelar realmente qué hay detrás de lo que es visible o actuar como un detective, etc. Son cuestiones importantes. Y la cuarta también es que investigar algo implica comprometerse, implica un compromiso vital, un compromiso social, ético, etc., ¿no? Es decir, si investigamos vivienda hemos de defender también el derecho a la vivienda, o si investigamos el patrimonio arquitectónico, sería absurdo dedicarse a investigar el patrimonio arquitectónico y no defenderlo, no salir delante de las excavadoras si van a derribar o hay un permiso para que se derribe un monumento histórico, ¿no? Es decir, son 4 de las condiciones que yo creo que se tiene que cumplir una investigación. Bueno, con esto voy a Dino quiere continuar con más preguntas, pero bueno, serviría de introducción. Bueno, en el cartel que diseñaron aquí hay 2 de las preguntas que le había planteado a Josep María, ¿no? Una dice, ¿por qué un arquitecto escribe? Otra podría ser, así entre signos de interrogación, ¿escriben bien los arquitectos? Y luego otra más compleja quizás, ¿escribir de arquitectura es hacer arquitectura? En realidad digamos, la producción, a mí me impresiona la producción de Josep María, porque además tiene esta cualidad de escribir de manera muy clara, muy sencilla,
cosas que tienen mucho peso, pero que están dichas con tanta claridad y sencillez que digamos, que se digieren muy fácilmente. Yo me acuerdo cuando empecé el doctorado que tuve que leer a Manfredo Tafuri, que era, bueno, lo máximo en su momento de teoría, y era un sufrimiento entenderlo, ¿no? Yo no sé si era la traducción del italiano al español que estaba mala o no sé, pero era sumamente complejo. Y leer a Josep María es realmente satisfactorio, agradable, y tiene esta virtud de escribir sobre diferentes temas y de tocar puntos muy importantes. Y entonces, bueno, incluso él mismo, ¿no?, hace esta como división entre los temas que ha ido abordando: arquitectura contemporánea, sus libros como Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, del diagrama a las experiencias, la modernidad superada, la condición contemporánea de la arquitectura después del movimiento moderno, etc. Eso digamos, referidos a arquitectura contemporánea. De hecho, a mí me parece muy interesante que este libro, que a mí me parece un clásico después del movimiento moderno, que es como que vino después, sobre todo a partir de los años 60, a partir de la crisis de los postulados del movimiento moderno, que hace 2 o 3 años haya sacado este libro de la condición contemporánea de la arquitectura como complemento. O sea, ¿qué ha pasado en los últimos, desde que se publicó después del movimiento moderno, hace pues 20 años, qué ha pasado después, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado prácticamente hasta nuestros días? Luego, un tema general sobre tipologías, ¿no? Y en ese caso el libro La vivienda colectiva, o la arquitectura de la vivienda colectiva, también sobre metodología de la crítica de arquitectura. O sea, es tan importante esta labor de la crítica de arquitectura y tan poco desarrollada entre los arquitectos, y tan poco aceptada también por los arquitectos a los que se les hace la crítica. Yo a mis alumnos les digo que es muy complejo hacer una buena crítica. Les digo que es muy fácil ser criticón. Ser criticón es facilísimo, ¿no? Pero hacer crítica es un tema ya de mucha reflexión, etc. Y su libro, en ese sentido, su libro Arquitectura y Crítica, y después Arquitectura y Crítica en Latinoamérica, son como que aclaran bastante ese panorama de para qué y cómo ejercer la crítica de arquitectura. Y luego mucho sobre urbanismo de Barcelona, ¿no? Y en este caso este libro de Barcelona Singular, o Barcelona Espacios Singulares, pues es un ejemplo. Pero bueno, entonces, regresando a las preguntas, yo me gustaría preguntarle a María cómo ha ido evolucionando a partir de esa tesis que nos acaba de explicar, ¿no?, sobre esta parte más casi histórica de reconstruir ese tránsito entre la actividad gremial y la actividad académica. ¿Cómo es que vinieron? Porque su primer libro, ya lo digo, o su primer libro famoso, digamos, su primer bestseller fue este libro de los museos, y después vinieron, insisto, esta cascada. Entonces, ¿cómo fue evolucionando esa gestación de los temas que has ido tratando a lo largo de estos casi 40 años? Sí, efectivamente ya son más de 40 años. Bueno, son muchas preguntas y tampoco para no hacer respuestas demasiado largas. También has hablado de escribir, porque son las 2 preguntas que aparecen en el cartel, en el flyer. Bueno, yo cuando empecé arquitectura, de hecho siempre me gustó escribir, y de hecho empecé arquitectura, me interesaba el urbanismo, la ciudad, y la ciudad como un fenómeno social, pero también dudaba en hacer filosofía. Elegí arquitectura, y luego, mientras estudié arquitectura, sobre todo al final, cuando hacía la tesis doctoral, estudié una parte de antropología e historia moderna. Es decir, bueno, siempre me ha interesado las ciencias sociales, digamos, y esto es lo que ha hecho que he hecho poco de arquitecto, casi nunca solo, siempre en equipo, colaborando con otros arquitectos como Carlos Ferrater o Zaida Mouchi. Es decir, que mi trabajo como arquitecto ha sido esporádico. Me he dedicado más permanentemente a investigar, a la docencia y a escribir libros.
bueno, luego podemos hablar si, lógicamente, escribir sobre arquitectura no es hacer arquitectura, pero tiene un fundamento, tiene un papel, la crítica, la historia, la teoría. Digamos, esa voluntad de escribir tiene que ver con la voluntad de comunicarse, ¿no? Afortunadamente pude publicar en Gustavo Gili muchísimos años, gracias a Ignacio Solà Morales, se me propuso un día, yendo a su casa, a Gustavo Gili, me dijo: este es un chico que sabe escribir, joven valor, carga de libros, y empecé a escribir libros, gracias a Gustavo Gili Torra y a Ignacio Solà Morales. Entonces, digamos, escribir es algo que he tenido la suerte de poder publicar, una inmensa suerte, y que traduzca mis libros al portugués, al inglés, al griego, al japonés, etc. Porque lo importante es comunicar, ¿no? En este sentido, aunque yo puedo ser más o menos considerado un crítico, según quien me cita, según quien no, gente a favor, gente que me detesta, pero sí que me diferencio de Tafuri, de Frampton, a los que admiro y he leído mucho, pero digamos que yo no escribo, ellos escriben para la academia. O sea, si leéis Frampton, a Tafuri, ellos escriben para sus otros colegas y lo reconocen y lo reconocen. O sea, la historia crítica de la arquitectura moderna, Frampton la hizo para subir en la escala universitaria. Nunca la escribió para los estudiantes de primero de arquitectura, nunca. Se utiliza equivocadamente. Posiblemente sean intelectualmente mucho más preparados y más profundos, pero yo escribo para comunicar, por eso, digamos, mis libros se entienden, ¿no? Porque es que si no se entienden, para mí no tiene sentido, ¿no? A toda la metodología semiótica me interesó muy poco, me interesó más el estructuralismo y poder explicar, bueno, el marxismo, el estructuralismo, poder explicar y convertir la escritura en un arma de comunicación, ¿no? Y por eso he escrito muchísimos años, también desde el año 84 en El País, en La Vanguardia, luego a la que fui candidato en La Vanguardia nos expulsaron directamente, inmediatamente. La Vanguardia es un periódico que lucha para expulsar a Ada Colau, y El País también me dijo que era incompatible ser político con escribir en el periódico, y también me publicaron mi último artículo. Mis últimos artículos eran contra el ayuntamiento contra el que luchamos, de la derecha reaccionaria, y El País se ha convertido en un periódico, además anticatalán en este momento. Por lo tanto, digamos, ahora no escribo casi, solo escribo como regidor, como concejal. Pero durante los 84, pues casi 30 y pico de años, escribí los periódicos para comunicar. También como anécdota recuerdo, ya estaba en mi concurso de catedrático, sobre todo los dos catedráticos que vinieron de Madrid, gracias sobre todo a Manuel Martín, a Víctor Pérez Escolano, de Sevilla. Yo era Manuel Martín, vive en Guadalajara, que me defendieron. Los de Madrid dijeron: no puede ser catedrático alguien que publica en los periódicos, un vulgarizador, una persona de alguna manera que no tiene la categoría intelectual de un catedrático, ¿no? Pero bueno, digamos, yo lo asumí, ¿no? Y en aquel momento era detestable escribir los periódicos, pero luego más adelante, como pasa ahora con el género, igualdad de género, etc., se puso de moda, y la universidad se dio cuenta que tener profesores que publicaban en los periódicos era como tener un anuncio de la universidad, que incluso lo calculaban, el dinero que ganaban si firmaba tal catedrático de la UPC, lo que implicaba lo que les hubiera costado una publicidad de la universidad, y que esto se lo ahorraban con los profesores que escribían en los periódicos, en los medios. Luego empezó a ser valorado, incluso se podía poner en un currículum y uno publicado en los periódicos. Digo todo esto para que se entienda, digamos, que mi voluntad ha sido siempre comunicar al máximo, tampoco implica que lo consiga siempre, ¿no? Pero, y por eso intento que lo que yo escribo se entienda, ser lo más pedagógico posible. Y bueno, cerrando para no alargarme mucho más, si quisiera comentar, bueno, los libros que he traído. Bueno, lo he traído porque es de los que más se ha reeditado. De hecho, los libros que más se han reeditado y se siguen reeditando son Arquitectura y Crítica. Este es un libro curioso que fue un encargo de Josep Montañola en una colección que empezó y que luego quedó truncada, de pequeños libritos, y que tuvo que escribir rápidamente en el año 90, en menos de un año. No es normal, porque un libro se tarda, bueno, por lo menos yo tardo 3, 4, 5 años en escribirlo. Esto lo tuve que hacer muy rápido. Bueno, esté bien o mal, es un libro que se sigue reeditando y utilizando. Y luego la condición contemporánea de la arquitectura, yo planteé a Gustavo Gili, a Mónica Gili, que después del movimiento moderno había quedado un poco anticuado porque le faltaría una cuarta parte, tenía 3 partes y terminaba en los años finales de los 70, principios de los 80, lo publiqué en el año 93,
y entonces vimos esta posibilidad de un cuarto capítulo, pero desde un punto de vista editorial y comercial se consideró que sería un libro demasiado gordo y sería de alguna manera muy poco comercial. Pensaron que además era mejor descatalogar después del movimiento moderno, que no se vendían suficientes ejemplares cada año, y hacer uno nuevo, que sería pues como la condición contemporánea de la arquitectura. Intenta seguir un poco la estructura después del movimiento moderno, sería como la cuarta parte, el cuarto y último capítulo, sin duda, de esta arquitectura contemporánea internacional. También quisiera destacar, si no os penséis que esto pasa con todas las personas que publican, excepto los premios Nobel o según qué personas que tienen sus editores o sus agentes literarios, pero a todos les pasa, incluso nuestro amigo Juan Villoro, seguro que le cuesta, y ahora no es tan fácil publicar, por muy famoso que seas. Y en mi caso, yo cada vez que escribo un libro tengo que buscarme un editor. Primero se lo ofrezco a Gustavo Gili, pero Gustavo Gili, Mónica Gili, la editorial, a veces no les interesa, ¿no? Yo les ofrecí este sobre arquitectura contemporánea, arquitectura de la vivienda colectiva, y lo ofrecí a Gustavo Gili, a una otra editorial, y al final lo publicó Reverte, que es un libro que os recomiendo, que no está en Gustavo Gili, y que también es el resultado de muchos años de investigación y de viajes y de workshops sobre vivienda. Pero bueno, no todos mis libros están en Gustavo Gili, y también lo entiendo porque sería terrible para ellos que mis 40 libros, no sé cuántos, estuvieran en una sola editorial, ¿no? Pero cada vez que se piensa un libro, se publica, cada uno se tiene que buscar su editor, su editorial o editor. Y me parece que tiene una cierta lógica con Gustavo Gili. Algunos libros me los propusieron y otros libros los propuse yo. Entonces, tengo la suerte de que me propusieran libros interesantes y que una parte de los que yo he propuesto los hayan publicado, aunque no sea todos. Y digamos, bueno, cuando entré como regidor, afortunadamente salieron 3 libros, que salió en Gustavo Gili, el de Reverte, que salió justo el día que yo entraba de concejal de vivienda, de la arquitectura de la vivienda colectiva, y luego yo estaba haciendo este libro, y lo conseguí que lo aceptara en el anterior mandato, y lo terminé como pude, siendo ya regidor, y me ayudó a terminarlo Isabel Aparici, una antropóloga, periodista, editora magnífica, y entre los dos terminamos el libro, que es sobre una Barcelona más desconocida. Bueno, con esto creo que cerraría esta intervención para no monopolizar y apreciar. Bueno, hay un libro, uno de los más, creo que exitosos y a la vez polémicos, que es el que escribiste en colaboración con Zaida Mushi, Arquitectura y Política. No sé qué nos puedas comentar de esto, cómo es esta relación, porque no sé si es fácil, difícil esta colaboración, además con alguien tan cercano, ¿no? Como tu mujer. Sí, este es otro capítulo importante. Bueno, la colaboración en La Vanguardia en los últimos años fue los juntos, con artículos que hacíamos a través de viajes, de buenas prácticas, de ciudades, etc. Y otros artículos en Suma o en otras revistas los hemos hecho juntos. Arquitectura y Política, que es un libro como así fuera de serie, singular, más inclasificable. Un libro realmente muy importante, del que voy a decir previamente que cuando Ada Colau, Zaida y muchos otros profesores, ecologistas, activistas, creamos el grupo alternativo para que Ada Colau fuera la alcaldesa. Durante un año preparamos el programa electoral. Nosotros preparamos el de urbanismo, vivienda y movilidad, otros el de educación, igualdad de género, etc. Fue un año magnífico, de mucho trabajo, porque estábamos en una cooperativa de viviendas, todo el trabajo que teníamos, cada fin de semana nos reuníamos, entonces era en Barcelona en Comú, con todo el equipo de Ada Colau, preparando durante un año la candidatura. Yo nunca pensé entrar en la política, yo quería que ganase la izquierda alternativa, el cambio, pero bueno, un día vino a verme a mi casa Ada Colau y me dijo que tenía que ser candidato, necesitaba un arquitecto en la lista. Yo realmente, igual que me vino la imagen del libro Arquitectura y Política, y yo pensé, bueno, si yo he estado a los estudiantes insistiendo que se han de comprometer, que han de ser éticos, etc., tengo que ser valiente y no puedo ser cobarde y decir que sí, el estar, aunque igual no ganábamos o igual quedábamos en la oposición. Bueno, Arquitectura y Política, por lo tanto, es un libro, digamos, de compromiso,
que, bueno, que la historia es que yo empecé a través de artículos del país, artículos que había publicado con Zaida, y una vez el libro tuvo una estructura, Zaida se incorporó y dijo que ella quería ser coautora, y el libro mejoró 1000 veces, mejoró muchísimo con la intervención de Zaida. Finalmente, cuando escribimos juntos, no siempre, bueno, pues realmente yo empiezo y ella perfecciona el artículo y luego a repasar, etc. Y en este libro fue igual, digamos. Y ahora en este momento, no sabemos al final cuál será el resultado, yo estoy escribiendo cuando tengo una hora, cuando voy a una reunión y me han dado mal la cita y me sobra media hora, pues escribo lo que pienso, lo que vivo, porque lo que vivo como político es muy distinto a lo que veía antes desde la universidad. La realidad es muy distinta, es mucho más rica, pero también más conflictiva, más creativa, pero también más frustrante. Entonces voy escribiendo un libro que no sé cómo se titulará, sobre los comunes, sobre la alternativa, sobre el mundo contemporáneo, de lo que vivo. Bueno, espero que Zaida se anime y también sea una segunda parte de Arquitectura y Política. Bueno, Arquitectura y Política es un libro que realmente lo trabajamos mucho, porque ya tenía una estructura y fuimos rehaciéndolo desde que yo lo pensé y Zaida decidió que lo hacíamos juntos, lo decidimos y intervino. Lo fuimos repasando, rehaciendo, y era el resultado además de una asignatura optativa que seguimos dando de Arquitectura y Política, que está en la Escuela de Arquitectura, donde los estudiantes más inquietos de distintas tendencias políticas de arquitectura pues siguen nuestra asignatura y nuestros trabajos críticos sobre la realidad general acerca de Barcelona. Bueno, por lo tanto, sí, Arquitectura y Política para nosotros es un libro muy importante, que además, bueno, esto os digo que nunca se sabe, ¿no?, si un libro va a tener éxito o no. Las formas del siglo XX para mí era un libro que era para mí clave y no tuvo éxito. No se lo voy a reeditar nunca más. Sí, bueno. No lo han editado, pero tuvo un éxito impresionante. Espera, sí, pero comercialmente, digamos, Chile decidió, pues, la editorial retirarlo. Bueno, Arquitectura y Política no sabíamos si tendría éxito o no, porque era un libro raro, era pensado para arquitectos, urbanistas, pero también para cualquier lector o lectora, y ha tenido éxito y se sigue reeditando, afortunadamente, ¿no? Bueno, digamos, esto no es previsible, es como le pasa a un escritor, escritora, director de cine, digamos, no sabes nunca si va a ser un éxito o no. Puede ser una película que dure una semana y desaparezca, o se convierta en una película de culto. Con los libros pasa lo mismo. Bueno, Arquitectura y Política, por suerte, se ha convertido en un libro en el que en todos los lugares del mundo de habla castellana, o voy yo a cualquier reunión, a veces incluso política, y la gente se acuerda y dice: yo he leído tu libro, que te trae de Museo de Arquitectura y Política, me gustó, y porque puede decir un vecino, o un economista, o quien sea, ¿no? Yo tenía aquí una pregunta que está ligada con lo último que habías comentado, y era referente a si tu labor docente está ligada a tu producción editorial, tu producción como escritor. Bueno, un poco quedó contestada con esta relación, pero sí me gustaría que abundes en esta parte. Primero, si es que está ligada, y después de estar ligada, ¿cómo es que está ligada? Sí, yo creo que ha estado ligada a la labor, casi siempre, a esta labor docente, en el caso de Arquitectura y Política, y este futuro libro estará más de la experiencia activista, en este caso como concejal de vivienda, pero sí, todos los libros, directo o indirectamente, son reflejo de cursos, ¿no? Después del movimiento moderno, o sistemas arquitectónicos contemporáneos, o diagramas, son partes de programas de teoría en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. En otros casos son cursos de doctorado. Por ejemplo, bueno, con Fernando Álvarez Profesorovich dimos un curso de doctorado que desgraciadamente se ha eliminado, sobre arquitectura latinoamericana. Él daba arquitectura, yo daba crítica de arquitectura en Latinoamérica. Los últimos 5 o 6 años cada uno daba su parte. Por lo tanto, el libro Crítica de Arquitectura en Latinoamérica es resultado no solo el resultado de las clases, sino en un porcentaje altísimo resultado de los trabajos de los estudiantes y de las estudiantes que me descubrieron a Juan Borchers, a Aray, etc. Obviamente yo no hubiera conocido a Aray, por ejemplo, si no hubiera sido un estudiante mexicano. Me habló pues hace 15 años de Aray y me entusiasmó las teorías de Aray sobre la arquitectura y urbanismo socialista, cómo mezclar la tradición y la modernidad, etc. ¿no? O Borchers lo descubrí porque un chileno me hizo un trabajo sobre Borchers. Es decir, que muchos libros no solo son resultado de la labor docente,
sino que muchas veces son resultados de los trabajos de los estudiantes y de las aportaciones de los estudiantes, ¿no?, que quedan reflejadas en los libros. En este sentido también, cada vez más yo creo que todo es un trabajo colectivo. Bueno, yo he tenido la suerte eso, de estar en Ignacio Solá Morales, pues que está con Ada Colau, etcétera, pues bueno, yo sea muy visible y doy la cara, para bien y para mal, de, pues eso, de lo que escribo o de lo que pasa en Barcelona. Pero soy yo que represento a mucha gente, a los estudiantes, a los profesores y profesoras, a la gente que en este caso que está en el ayuntamiento. Cada vez más uno con la edad se da cuenta que es una pieza de un engranaje colectivo, que cada uno tiene su papel y a algunos nos ha tocado más ser más visibles, pero hemos de luchar para además sean más visibles las mujeres, que la historia siempre las vuelve a apuntar, ¿no? Pero, y por lo tanto yo también estoy dispuesto a retirarme cuando haya gente joven, lo que voy a hacer ahora. En un año me retiro de la política y a entrar, bueno, en Barcelona en común hay más mujeres que hombres, pero debe ser gente joven. Es decir, formamos parte de un engranaje y yo he tenido la suerte de poder expresarlo, pero está claro que yo me debo, en el caso del ayuntamiento, a toda la gente del ayuntamiento, a mi equipo, que son gente buenísima, y en el caso de lo que yo escribo, bueno, más yo nunca me he quejado de que nadie me copie, me cite, mal o bien, nunca, porque las ideas no son de nadie, no son ideas colectivas, nunca digo esto es mi tema, nunca nadie habrá oído en mis 40 años activos que diga este es mi tema, me ha robado. Absoluto, no tengo un tema mío, y digamos, porque yo también soy consciente de que las ideas se han de comunicar, se han de transmitir, se han de compartir, y muchas ideas que yo transmito me las han transmitido otros o las he repensado, y si las utilizan otras personas, las utilicen mejor o peor, me citen o no, lo importante es que las utilicen, ¿no? Bueno, estamos en una biblioteca, que además es una biblioteca muy rica, ya bueno, muchos de los presentes la conocen, es evidentemente relacionada más a temas de arquitectura, pero hay muchos temas aparte, pero me gustaría que nos comentaras como lector cuáles son tus escritores favoritos y qué escritores te han influenciado en tu manera de comunicar. Bien, bueno, el que escribe lee, no, porque leer y escribir es lo mismo. No es lo mismo, pero uno puede escribir si no lee, y para mí no tiene sentido leer si luego no puedes escribir, porque la lectura inmediatamente fomenta la escritura, ¿no? Ahora, desgraciadamente, puedo leer menos, pero bueno, yo recuerdo a Roy Landau, de la EA, que fue otro de mis maestros, como Mica Bandini, bueno, otras personas que tengo la suerte de conocer, o Marina Weissman también, de la que aprendí muchísimo, César Maselli, etc. Tantísima gente de la que he aprendido muchísimo. Pero yo recuerdo que Roy Landau, yo le pregunté esto hace ya muchos años, en el 87, le pregunté, Roy, ¿qué libros lees que estás leyendo? Y me dijo, yo ya he leído suficiente, ya lo que me interesaba ya lo he leído, ya no leo más. Bueno, Roy Landau tenía sus referentes, los Lakatos, Popper, Foucault, etc. Yo quisiera seguir leyendo, espero volver a leer, pero ahora como político solo puedo leer la prensa o los dossiers de prensa que cada día me pasan y tengo que revisar porque los voy a tener que defender yo delante de la opinión pública o de los vecinos o de los medios. Puedo leer menos, yo siempre leo poesía, novelas, muchas veces autores latinoamericanos. Ahora estoy leyendo un libro de Bolaño, este chileno que vivió en México y luego en Barcelona. En Barcelona pobre no le hicieron casi ni caso y hoy es de culto. Y yo también intento leer muchos más libros de mujeres que de hombres, y leo un poco de arquitectura, la verdad, leo más de filosofía, pues sobre todo de sociología o de política. Me interesa más pues, leer a Chomsky o un libro, o es una Paduray o a Saskia Sassen o a Rosy Braidotti. Me interesa más leer a Gayatri Spivak, me interesa leer más autores y autoras del mundo de las ciencias sociales que de arquitectura. He de reconocer, arquitectura también leo, pero bueno, si yo me pongo a leer a Giedion o tengo que releer, no sé, a Selig, es un esfuerzo. Lo he de reconocer, digamos, me siento más cómodo leyendo a alguien que hable de la sociedad y de los problemas sociales o de lo que sucede en el mundo, de los problemas ecológicos. Me interesa más leer sobre ecología o el cambio climático. Pues sí, la verdad, he de reconocerlo, que leer en un blog de arquitectura o releer algo
los clásicos, pero bueno, mi trabajo lógicamente es ir releyendo algunos clásicos de arquitectura, pero bueno, me lo tomo más como un trabajo académico, ya digo, disfruto más con lo que tiene que ver con el ser humano o con el planeta, que lo que es estrictamente profesional. No sé cuándo vuelva a la actividad universitaria que voy a hacer, pero está claro, digamos, que bueno, cada vez soy un arquitecto, pero me siento menos un arquitecto del profesional y de la práctica, y soy más crítico con la práctica tradicional de la arquitectura, y cada vez, bueno, está claro que para mí la arquitectura no es una disciplina, ni el arquitecto proyecta con el papel en blanco, ni todos estos mitos absurdos, ni el arquitecto lo inventa todo de nuevo. Creo que la historia se tiene que reescribir, reescribir desde el punto de vista de género, de que hubieron muchas arquitectas, diseñadoras urbanistas que quedaron opacadas después de haber intervenido y haber hecho obras o haber tenido iniciativas, haber escrito cosas realmente importantes. Está clarísimo que se ha de reescribir en este sentido, pero se ha de reescribir en este sentido de que nuestra historia es una historia mítica de héroes, es una historia simplificada que no explica realmente las razones, ¿no? Y acabo ya para no alargarme. Ahora, claro, como político, a mí lo que me satisface es hacer encargos, concursos, que se hagan obras que las hagan otros arquitectos y equipos, y que sobre todo si son mujeres y jóvenes mejor. Esto es lo que también me satisface. Ahora yo me doy cuenta que el mérito es de ellos, que haya una cooperativa, que se haga un edificio público, unas viviendas, pero también me doy cuenta que se hacen porque estamos el equipo de Ada Colau, porque está mi equipo, si no, no se haría, ¿no? Y esto no se explica nunca, ¿no? Si se hace algo es el arquitecto héroe, nunca se explica quién fue el cliente, privado o público, porque se hizo el contexto, y esto es una gran ausencia, porque si no, no se entiende, no se entiende el por qué se hizo la UNAM. Se termina la arquitectura, pero se ha de entender el momento político en México, cómo intervienen los arquitectos, las ideas, los conceptos, la historia, ¿no? El relato, ¿no? Y esto se explica muy poco, ¿no? Solo se analizan los objetos, los productos cuando se inauguran y no ya qué pasa luego, si funcionan o no. La biblioteca, Vasconcelos de Calax, son las fotos, y si funciona o no, a nadie le importa, ¿no? Bueno, pues es bastante... Nuestra cultura es muy insuficiente y bueno, el funcionamiento, la realidad, uno aprende por la práctica en la realidad que podemos hacer urbanismo, arquitectura, vivienda, espacio público, transporte, pero no tiene sentido si no es con la gente, y la gente lo vive de maneras muy distintas según su edad, si es gente mayor o joven, su cultura, su religión, y lo viven de maneras distintas, contrapuestas, y hemos de aceptar esta diversidad, y muchos, lo que nos parece a los arquitectos buenísimo, les parece malísimo, y nos puede frustrar, y entendemos que muchas veces están equivocados, pero bueno, la ciudad y lo que hacemos los arquitectos solo tiene sentido por la gente que la utiliza y la vive, ¿no? O sea que, y esto es algo que la historia que se ha escrito explica muy poco. Bueno, yo más que seguir haciendo preguntas, me gustaría ver si alguien en el público quiere hacer una pregunta. No sé si pueden pasar el micrófono. Gracias, Enrique. Laila le está pidiendo aquí. Laila Tame, profesora de Historia. Más que preguntas, quería decirle al maestro Montaner que el libro de Formas del siglo XX le abrió un panorama impresionante a los jóvenes que a veces no leen filosofía, no leen surrealismo, no saben quién es Dalí. Cuando están en primer año es difícil, es un libro que abre un panorama de que el arquitecto precisamente se tiene que permear no solo de economía, política, sociología, pero también de filosofía. Así que no sé por qué no lo edita la Gustavo Gili, pero es un libro que para mí es joya. De todos los libros de usted, todos son joyas, pero ese especialmente le permite a los alumnos entender esas interdisciplinaridades entre arte y filosofía. A veces hay chicos que obviamente no han leído a Slavoj Žižek, ni a Chomsky, ni a Foucault. Entonces deben de entender que para leer arquitectura también hay que leer otras disciplinas. Así que esperamos una revisión. Bueno, yo sí voy a retomar antes de darle, no, que déjalo por allá, porque vamos a pasarlo no sé a quién, Isaura. Bueno, sí me gustaría abundar en lo de Laila, que sí, yo las formas del siglo XX también lo he usado como material didáctico y me parece fantástico, y pues podríamos hacer aquí la propuesta de que si la Gustavo Gili no quiere reeditarlo, pues podemos traerlo aquí a la coordinación editorial de la facultad, ¿no? Pero Muchas gracias. Sí, bueno,
un libro que ha tenido mucha influencia, sobre todo académica. Hay cursos, ¿no?, que se siguen dando en torno a este libro, pero sí que es cierto que además por cuestiones comerciales, editoriales, no se reeditó. Bueno, es un libro del que hay mucho trabajo, hay muchos trabajos de estudiantes previos que trabajamos durante varios años esta hipótesis de relacionar entre las artes, la cultura, la filosofía. Pero bueno, digamos, si es un libro que incluso su maqueta no acabó de quedar suficientemente bien, bueno, cuando no hace muchas cosas ya sabe que algunas salen bien y otras no tan bien, aunque ponga siempre misma voluntad, interés, entusiasmo y experiencia, pero bueno, ya alguna vez lo hemos comentado con Gustavo, sí, lo volvemos a comentar, sino que se podrá reeditar. No es de los libros que tiene más errores, algunos que tienen muchos errores y se han de rehacer. La forma del siglo XX, yo creo que cuando estaba muy repasado, se podría volver a reeditar, no teniendo en cuenta que se escribió hace 12 años o 15, pero no creo que haya quedado muy anticuado ni que se tenga que retocar mucho. No, lo plantearía Gustavo Gili, que pueda hacer que se reedite. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, por venir a entablar este diálogo, a construir todo este conocimiento con nosotros. Creo que es muy enriquecedor. Mi pregunta va más dirigida no tanto a la producción teórica y académica que has hecho, sino más bien más con relación a la experiencia y sobre todo a las últimas experiencias, más desde la política. Tal cual mi pregunta es, ¿cómo ha sido esa experiencia ahora siendo político y estando de ese otro lado de la práctica arquitectónica quizá? Sobre todo en esta coyuntura, ¿no?, con esta España, con Cataluña en una crisis inmobiliaria fuerte, con estos movimientos sociales desde estas izquierdas críticas que proponen un cambio, una alternativa, un mundo distinto. ¿Cómo ha sido esa práctica? ¿Cómo ha incidido todo este mecanismo teórico? ¿Cómo se ha construido, digamos, esta praxis en tu experiencia para poder ahora estar de ese lado pues sí, en este mundo tan complejo que estamos viviendo actualmente? Es una pregunta muy interesante, que podríamos hablar horas, que intentaré resumir, pero bueno, es un poco el meollo, el hardcore de lo que digo, ¿no? Voy a decir varias cosas. Una, claro, cuando uno pasa a la política, algunas si lo habéis vivido, pasas al otro lado y te piensas, bueno, pues las asociaciones de vecinos, las plataformas, etcétera, los sindicatos, somos amigos. Pues no, ya están, ya eres un político corrupto, no para la mayoría, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo amigos detrás del escenario. En el escenario pues nos critican a todos, pero bueno, es algo así que a veces sorprende, pero bueno, entendemos que cada uno tiene su papel, ¿no? Y a la que tienes un cierto poder, vas a ser responsable de todo, para lo bueno y también para lo malo. Pero bueno, esta es una cuestión a la que uno se tiene que situar, porque es así, ¿no? No, yo creo que se aprende muchísimo, porque te das cuenta, digamos, de la fuerza que tienen las ciudades. Esto también es muy importante. Yo creo que el municipalismo, frente a la situación neoliberal, la financiarización, toda esta regresión política que estamos viviendo en casi todos los países, veremos que en el caso de México no lo sea, sino que las nuevas elecciones traigan cambios y mejoras, ¿no? Es una oportunidad, porque perder los retrasos, perder el tiempo, los retrocesos son gravísimos, ¿no? Pensemos en el caso de Venezuela, pensemos en el caso de Cataluña. Estamos en una situación, bueno, yo como regidor del Ayuntamiento de Barcelona, pues a los que están en la cárcel o a los que están huidos, con todos he hablado, he convivido en las reuniones, me he debatido, a veces me he peleado, porque la mayoría son de derechas, otros son de izquierdas, pero claro, mis colegas, gente como yo, están en la cárcel y pueden estarse meses o años, o están huidos, ¿no? Y esto es una situación terrible, ¿no?, que va a implicar para Cataluña un efecto negativo del que vamos a tardar años en recuperarnos, ¿no? Entonces, sí, claro, es una situación de enorme responsabilidad y tensión en la cual realmente hemos de ser responsables, pero no podemos, como el cambio climático, los problemas sociales, no podemos, eso también es una actitud política, ¿no? Decir, no, a mí el cambio climático a mí no me va a agarrar, la gente pobre que no tiene
casa me es igual porque yo tengo, etc. En el fondo, bueno, todos estamos implicados, ¿no? Éticamente, pero en el fondo estamos implicados en un mundo que está en crisis, un planeta que está en peligro, etc. Entonces, y lógicamente, ojalá pudiéramos confiar en los estados, ojalá, por ejemplo, el Estado mexicano recuperase, volviera a ser un Estado más fuerte, el Estado español fuera progresista, etc. Pero bueno, nuestra confianza hacia los estados es menor, ¿no? Yo creo que se debe confiar en los movimientos sociales y en las ciudades, ¿no? Yo creo que las ciudades son las que tienen la alternativa, tienen poco poder, pero son las que viven la realidad. Yo también como político lo veo, en el ayuntamiento nos vienen a la puerta, nos ocupan nuestras sedes, nos reclaman, ocupan los transportes públicos, etc. Y tenemos que responder los del ayuntamiento, la municipalidad, igual que en Ciudad de México, en Guadalajara. Si ya voy a la Generalitat, vamos a la administración autonómica, ya todo es un estado, en fin, todo va lento. Ellos se solidarizan con los problemas, pero nunca dan la cara. Y si uno va al gobierno español, al Estado, bueno, me os lo podéis imaginar también igual que aquí. O sea, son gente que vive en un mundo totalmente irreal, que no saben nada, que viven totalmente aislados. Entonces, claro, te das cuenta que los únicos que vivimos la realidad y su complejidad de los problemas es la gente que está en el día a día en los barrios, en las ciudades, ¿no? Y que se puede confiar bastante poco de aquellos que tienen una relación con la realidad tan esquemática y tan pobre. Bueno, podría hablar mucho más, pero me alargaría mucho. Pero bueno, yo lo que es, recomendaría a todo el mundo y sobre todo a los jóvenes. Yo de hecho, bueno, cumplo un deseo de joven de izquierdas, como casi todos los de que estudiábamos en los años 70, de ahora ser político, ¿no? Pero bueno, también me agarra con experiencia y con teoría, pero también ya mayor, ¿no? Digo que la experiencia para un arquitecto urbanista o para cualquier persona, estudiante, hombre y mujer, la experiencia de la política, del activismo es importantísima porque es la colaboración, etcétera, ¿no? Porque es un contacto con la realidad que es básico para todas las profesiones, ¿no? Pero para la arquitectura y el urbanismo, sobre todo porque arquitectos, urbanistas y diseñadores trabajamos con las personas y solo las conoces si realmente estás codo con codo con ellos, ¿no? Siendo político, siendo representante vecinal, etcétera, ¿no? Creo que es una experiencia valiosísima y que es muy distinta de la que se tiene en la academia, en las universidades, por mucho que se hagan proyectos más o menos reales, digamos. La percepción de la realidad como es cuando la vives y estás en la maquinaria de la ciudad, en los problemas reales y la gente te dice lo que piensa, que no es lo que tú quisieras que pensase. Pues no es. Y ya cierro, claro, mi esfuerzo como catedrático, como académico es de todo lo que yo he leído y sé, digamos, bueno, sé relativamente qué es útil y qué puedo aplicar en la oportunidad que tengo. Para mí es también a veces angustiante pensar que pasa el tiempo y muchas oportunidades no las voy a poder llevar a cabo, porque claro, también la maquinaria administrativa es terrorífica. Una parte de la gente que trabaja con nosotros está a favor de lo que hacemos, porque tenemos otros que nos frenan dentro del ayuntamiento, ¿no? Entonces hay cosas que no se van a poder hacer. Pero yo intento, digamos, ver que de lo que teóricamente creo que se va a hacer, qué se puede hacer en la realidad, que es muy distinta y con unos medios que no son, no todos están a favor nuestro, y qué es lo que puedo incorporar de lo que he aprendido, estando, bueno, habré aprendido más en estos 4 años que en 40 años de profesor, que puedo incorporar a una nueva teoría o interpretación de la arquitectura y el urbanismo. Buenas tardes. Yo cuento un poco sobre el tema de los libros y algo que me gustó mucho es esta idea de comunicar. Y creo que es importante porque muchas veces, lo dijiste muy claramente, la academia escribe para la academia y creo que nuestro deber es escribir lo más posible para un público general, sobre todo cuando escribe uno de arquitectura, porque la arquitectura le está usando todo el mundo. Y en ese sentido, quería yo saber si hubiera alguna relación, porque quien escribió libros en diversas ocasiones, y hizo referencia a esto, fue Bruno Sevi, sobre quien ya hablaste, los famosos libros de comunicar en la arquitectura. Si hay alguna relación con ello, y más que nada he estado pensando mucho en eso
ahora que has estado hablando, porque a Sebi lo conocimos, este año es su centenario y también se involucró profundamente en la política. Sí, gracias a esta pregunta, Luis Noel. Sí, Sebi es un referente, más o menos muchos de los teóricos y arquitectos más reconocidos se implicaron de una manera u otra en la política, ¿no? Más o menos, porque al final es un trabajo de política, ¿no? Y Bruno Sebi ha sido de los, bueno, digamos, Hannes Meyer, ¿no? Que además vivió unos años en México, pero Bruno Sebi es de los que más se comprometió en una posición más de centro, y se comprometió, por ejemplo, en el manifiesto de Machu Picchu, ¿no? Y Bruno Sebi, de los primeros que integró estas cualidades más humanas, más orgánicas, más vitalistas a la teoría de la arquitectura, a la teoría histórica. O sea, es un personaje clave, y nadie sabe muy bien que lo propongas, porque no sé si es curiosamente o no, pero es un hecho que en la teoría de la arquitectura en Latinoamérica Bruno Sebi tiene un papel trascendental, ¿no? Y lo tiene por, bueno, a través de Tedeschi y otros, ¿no? Que fueron discípulos suyos, por la misma Lina Bobardi, ¿no? Lina Bobardi, su pensamiento está basado en Bruno Sebi, ¿no? Yo creo que la cualidad que tenía Bruno Sebi, aparte de su compromiso más social y político con la gente, con la vida, etc., es que era un mensaje muy comunicativo, pero al mismo tiempo como más ambiguo, más abierto. No era un mensaje tan drástico del movimiento moderno, más dogmático, o mensajes de alguna manera muy dogmáticos. Bruno Sebi no era nada dogmático, era antidogmático, ¿no? Yo creo que en el caso de la cultura arquitectónica y urbanística latinoamericana, la sensibilidad de Bruno Sebi por lo orgánico, por el paisaje, una cierta ambigüedad, incluso esta síntesis de lo moderno y las teorías más idealistas, toda la cultura italiana, ¿no? de Benedetto Croce, digamos, la cultura alemana, digamos, esta mezcla es una mezcla muy rica, ¿no? Y yo creo que Bruno Sebi es un referente para la teoría latinoamericana por este carácter híbrido, más orgánico, más vitalista, también comprometido y no tan como dogmático, puritano o estricto de muchos otros referentes, ¿no? Que son referentes, por ejemplo, Gielgud, ¿no? Referentes de una disciplina, de un rigor, ¿no? de una linealidad, en matices. Yo creo que es curioso, ¿no? Digamos que sea y tiene que ver con esto, ¿no? Que Bruno Sebi sea tan importante, yo creo que es así tan importante en la teoría y crítica latinoamericana. Yo creo que es por este carácter más humano, más antidogmático, más comprometido con la realidad, pero al mismo tiempo, claro, es que cuando te comprometes con la realidad, has de ser, digamos, no puedes ser dogmático y no puedes ser lineal. Has de ser, bueno, más versátil, adaptarte, ¿no? Bruno Sebi un poco así, ¿no? Que es un tipo de pensamiento mucho más adaptable, resiliente, más que tiene en cuenta la diversidad de la realidad, que el pensamiento moderno de la arquitectura es un pensamiento mucho más drástico y lineal, ¿no? No sé si contesto. Y el ingrediente de este compromiso es un ingrediente más, ¿no? Sí, buenas tardes. A mí me gustaría, si pudieras ahondar más o especular un poco más sobre esta pregunta que a mí me parece muy importante, de si escribir es hacer arquitectura. Y esto relacionándolo con que a la hora de acercarnos a la arquitectura, lo importante son las razones, lo importante son las ideas. Yo sí encuentro en tus libros que cuando uno los lee, uno llega a hacerse de las razones, más allá del valor formal de las obras. Las obras que tienen en donde lo importante son las ideas sociales, políticas, culturales, históricas, como resultado de un proceso histórico. Y entonces, si uno se hace de las ideas, uno puede llegar a plantear ideas como conceptos que, aunque uno no las haga, podrían ser el elemento motivador de desarrollar las ciudades o la arquitectura. Entonces me parece muy importante esto de, yo sí creo que escribir es una manera de hacerlo. Bueno, gracias a la pregunta del arquitecto López Padilla.
Ay, estoy de acuerdo, lo que pasa, bueno, tiene matices. Es cierto que la escritura, sobre arquitectura, la escritura tiene influencia en la arquitectura, pero claro, no es arquitectura, puede compaginarse. De hecho, también la mayor parte de grandes arquitectos, de Corbusier o Alexander Smith o Ren Koolhaas, también han escrito, ¿no? Y la escritura ha sido un elemento que ha nutrido sus propuestas arquitectónicas y urbanas, y al mismo tiempo la misma práctica ha ido generando su pensamiento, ¿no? Pero claro, son casos en los cuales hay una relación entre lo que se escribe, la reflexión teórica, estos tres casos que he citado, ¿no? Bobina Bobardi, ¿no? Y luego siguen casos pues, emblemáticos, ¿no? Corbusier, Pino Bobardi, Nixon o Ren Koolhaas, ¿no? Hay una relación continua entre la conceptualizar y luego la experiencia y volver a conceptualizar. En este caso está claro, ¿no? Claro, en el caso de los que cuando se indica uno sobre la teoría, los que he citado antes, Kenneth Frampton o Tafuri, o que citábamos ahora Bruno Zevi, claro, eso tiene una influencia, pero bueno, está claro que uno de estos libros no son arquitectura, ¿no? Que pueden influir, y en este sentido sería verdad si creemos que los conceptos, las razones y las ideas son importantes. Que los que estamos aquí, supongo que casi todos y todas lo consideramos por ahí. Digamos, hay gente que defiende lo contrario, o sea, puede ser, ¿no? Que lo importante es la práctica, surge la intuición, que no, digamos que no. Incluso es bastante fashion, ¿no? Hay entre los arquitectos más de moda negar los valores de la teoría y de la historia. Hay un cierto desprecio, ¿no? Muy frívolo, banal. Pero bueno, existe, digamos. Estamos en contra de esto, no pensamos así, pero se puede argumentar, razonar, conceptualizar las ideas, que las ideas que generan la arquitectura es un pensamiento de la ilustración, en lo que creemos, pero que puede ser discutible, ¿no? Desde distintas ópticas. Pero bueno, estoy de acuerdo. Es cierto que, digamos, cuando John Hammaraken escribe Soporte es una teoría para la vivienda masiva, es un librito. Es una teoría, luego empiezan a hacer diagramas, experimentos en Holanda, se crea el SAR y se extiende, ¿no? Y es un referente en la vivienda y arranca de un librito. Pues en este caso podemos decir, pues sí, claro, el librito de Hammaraken, que es texto, ha sido de una enorme influencia, un dispositivo importantísimo. Bueno, el método que utilizamos de habilidad del presente, un método que nos ha explicado en muchas universidades, en municipalidades, es también un método, ¿no? Es un método que tiene diagramas, esquemas, sistemas de metodológico, etc. Pero el método también, de cierta manera, podemos considerar que son las ideas, los conceptos, pero también los métodos, los soportes o ciertas metodologías que han sido importantes en ciertas épocas, ¿no? Y podemos confiar en las metodologías, aunque la mayoría de los que estamos aquí confiamos en las metodologías, pero es cierto que sigue habiendo siempre esta tendencia de que la metodología es negativa, coacciona la creatividad, no son útiles, etcétera, son limitantes. Es decir, bueno, un poco comparto estas ideas sin duda, ¿no? Pero bueno, digamos, hemos de ser, bueno, eso, así como imparciales de que se pueden poner en duda y que, bueno, que al final sí es cierto, ¿no? Hay textos que realmente han influido muchísimo en la arquitectura, ¿no? Son textos teóricos, ¿no? La arquitectura de la ciudad de Rossi, bueno, eso es otro caso, ¿no? Tiene mucha influencia, ¿no? Compartir la concepción de la arquitectura, pero volvemos a casos de arquitectos que escriben, ¿no? Que han escrito. Entonces, bueno, que es un caso distinto, que también es tu caso, ¿no? Que es arquitecto que practicas, de Félix Sánchez, ¿no? Pero que también teorizas y das clase, ¿no? Digamos, en este caso está claro porque se nutre. Ahora, en el caso en que solo es escritura, solo es teoría y crítica o historia, bueno, los que lo hacemos, sostenemos que sí, que si no se conoce la historia, las ideas, los conceptos que hay detrás de las formas, etc., no se tiene conocimientos de filosofía, no se puede, no se crea esta teoría, no influye realmente en la vida. Pero bueno, digamos, como teóricos, los que estamos aquí somos teóricos y historiadores, sabemos que hay gente que dice que lo que nosotros hacemos es inútil, ¿no? En fin, nuestra misión es demostrar que no, pero bueno, digamos, esta opinión existe, ¿no? Digamos que bueno, digamos, estamos, les escribí antes de entrar de regidor bastante sobre el nuevo pragmatismo. Estamos en una cultura de un nuevo pragmatismo que es también una teoría, que una parte teórica, como el ejemplo americano, holandesa, la arquitectura holandesa,
los grandes referentes, el mismo Rencojas, también a veces lo toman como nuevo pragmatista, ¿no? Empirista, que haga mucha teoría, pero hay toda una cierta defensa del pragmatismo, ¿no? Del pragmatismo en un sentido muy operativo, poco teórico. Que no tiene mucho sentido porque el pragmatismo también es una teoría, tiene detrás una filosofía, una teoría, ¿no? Pero, digamos, me refiero a que, digamos, las cosas en las que creemos pueden ser puestas en duda, debemos estar dispuestos a que se ponga en duda que la idea o la escritura de la arquitectura tiene influencia, ¿no? Porque puede ser negada, aunque la defendamos hasta la muerte. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, porque hay que recordar que aún en punto aquí en el vestíbulo empieza el conversatorio de Zaida Mushi e Inés Moisset, la otra arquitectura. Entonces, bueno, Ricardo Cruz, Yanni y por allá. Pues sí, lo que propone José María es que hagan las preguntas y luego toma él. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Dino, gracias a usted por venir. Yo, bueno, en tus libros noto, o más bien es algo muy evidente, pero quizá difícil de enunciar, que hablas del momento actual. O sea, tú no escribes, por ejemplo, de historia, de arquitectura griega o arquitectura románica, ¿no? Hablas del momento que estamos viviendo. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el libro que te falta por escribir? O sea, que tienes en la mente pronta a pasar a la mano y al papel. Y una pregunta un poco más difícil, ¿cuál ha sido el libro que más satisfacción te ha dado personalmente? Serían estas dos, y muchas gracias. Yanni Germán. Bueno, en primerísimo lugar quiero confesar, así ante toda esta cantidad de gente, mi enorme satisfacción por conocerte. Para mí, tu libro sobre museos fue verdaderamente extraordinario. Me dedico justamente a arquitectura de museo, toda mi vida me he dedicado a eso. Y en los múltiples libros que he tenido oportunidad, necesidad de consultar, no había aparecido esta figura del museo como un ente social, como un constructo justamente social, sino más bien algo casi decorativo. Las fotografías que se mostraban en los libros, realmente, o sea, era la obra por la obra. Y creo que la arquitectura del museo, el edificio del museo, tiene una relación, tiene una responsabilidad, tiene una finalidad mucho más importante que eso. Siempre la ha tenido, pero en la actualidad es absolutamente claro que ese es el papel que le corresponde dentro de una ciudad y dentro de una sociedad. Me gustaría saber tu opinión y gracias por estar aquí. Luego te voy a pedir que me entiendes el libro. Hola José, igual es un placer conocerte. Mi pregunta va hacia que tú en tus libros no solamente citas textos, sino también muchas veces referencias a películas. Entonces me gustaría que nos platicaras de esta relación entre la arquitectura y el cine, que para ti veo que es importante. Gracias. Se está retransmitiendo en vivo en el aula Pepita Saizoy, parece que hay una pregunta desde allá. Exacto, bueno, hay dos preguntas que creo que una ya quedó respondida, pero esta segunda dice, ¿qué papel jugarán los arquitectos y urbanistas en un posible contexto de tensión internacional producto de la geopolítica? O sea, ¿qué piensas tú acerca de esto? Y la anterior me parece que ya quedó, pero bueno, preguntaban si consideras que con la crítica se reconstruye el valor de la arquitectura. Bien, pues a cerrar contexto estas cuestiones, bueno, todas muy interesantes. Como contexto rápido, he preguntado a Ricardo, me he preguntado que queda por escribir el que más me ha gustado y que preguntaste primero algo rápido. Sí. Pero hablan de temas actuales y que es algo curioso en un teórico que aborde la actualidad desde una perspectiva política y global. Sí, claro, digamos, mis clases, bueno, sobre todo las últimas que di antes en la política, de teoría eran clases en las que la historia salía, pero siempre acababa dando soporte a conceptos muy contemporáneos, ¿no? De imagen, de relato social, de igualdad de género,
estructura, etc. Y bueno, es cierto, puede ser que haya personas que se dediquen solo a la historia, ¿no? Es lícito, y les interese la historia como algo, digamos, autónomo. Pero bueno, yo soy de una corriente, bueno, así más, digamos, latinoamericana, para la cual la historia solo tiene sentido como un arma o un instrumento para interpretar el presente. Esta es también una premisa asumida. Por lo tanto, es así porque es que además la historia, por muy lejana que sea, si tiene valor, tanto la historia documental como la historia en los edificios sigue siendo presente. Si la sabemos interpretar, lógicamente, no si la miramos sobre sus formas, si sabemos interpretar realmente lo que hay detrás, cómo se hizo, cómo se vivió, cómo se ha transformado, etc., podemos aprender mucho del presente, y creo que es lo más importante. Entonces, bueno, libros por escribir, ya digo, el que tengo muchos libros en la cabeza, pero el que tengo más como ha empezado es este, que igual se llama El urbanismo de lo común, defendiendo una nueva alternativa y a partir, digamos, de las luchas diarias que tengo pues, contra el dominio del coche, etc., ¿no? Lo que está a favor de peatonalizar las ciudades, etc., ¿no? Contra la xenofobia, digamos, lo que se está dando, lo que vivo yo en Barcelona. Este sería el que tengo más pensado, pero bueno, por ejemplo, me encantaría, a veces lo pienso, hacer un curso que igual podría ser un libro en que salieran ejemplos históricos y los utilizase para explicar cosas contemporáneas. Yo de historia sé un poco, no mucho, pero nunca he dado historia. Yo siempre doy teoría y crítica contemporánea. Y mis historias son muy de dar sobre historia. La historia me gusta, pero me considero que no es una aficionado. Me he ido especializando en la arquitectura contemporánea, pero bueno, viajamos con Zaira, vemos arquitectura contemporánea, pero también arquitectura histórica de la más remota. Y en cuanto a libros, ¿cuál es el que soy muy orgulloso? Es que es difícil, ¿no? Porque los libros son creaciones, son como hijos o hijas, y bueno, tienen más éxito menos, te han dado más trabajo menos, pero todos los haces, pues yo los he hecho todos con la misma ilusión, ¿no? Es cierto que, bueno, si me dicen, bueno, resume cuáles los sistemas arquitectónicos, la vivienda colectiva, porque es a lo que me he dedicado más años, y a ramas, pero bueno, digamos que al final saldrían todos, sean más grandes, más pequeños, más éxito menos, me dieran más trabajo menos, no son como hijos. Y todos tienen no hay ninguno que para mí no sea importante, y los que he hecho solo y los que he hecho colectivamente, ¿no? Algunos han salido mejor o peor, pero también, bueno, he hecho muchos libros y cada vez más con proyectos de investigación o con otras personas. En relación a los museos, sí, yo creo que los museos, que es a lo que me he dedicado más a estudiar junto con la vivienda, tienen que ver con las personas. Yo cuando veo proyectos de carrera de museos y nunca habla del visitante, de la iluminación, del recorrido, cómo se orienta, que no lo puedo entender. Además es como los que proyectan vivienda, plantas, y nunca dicen dónde lavarán la ropa, cómo se moverán, cómo irán al baño, dónde guardarán sus cosas, dónde entra el sol. Tampoco le entiendo. Hay estudiantes que proyectan sin explicar nada a la gente que vive, ¿no? Y los museos igual. Para mí es incomprensible que se puedan pensar los museos sin pensarlo siempre desde el punto de vista del visitante, su recorrido, cómo percibe el color, la luz, las obras, ¿no? Pero bueno, digamos, aún no son muchos los arquitectos que lo piensan, y se supone, digamos, que lo que hacen es pensar, digamos, ceden la responsabilidad a museógrafos, a los diseñadores, a los de diseño gráfico, los que harán todo el display, que serán los que van a resolverlo, pero claro, digamos, es un añadido y saber resolver bien la proporción del espacio, la luz, las vistas, los recorridos. Esto está en la arquitectura, pero da la impresión de que los arquitectos piensan más en el contenedor y muy poco en la percepción del visitante, que es la clave, igual que pensar en la persona que vivirá en la vivienda. Lo que una chica del cine, la relación de la arquitectura y el urbanismo con el cine es fascinante, y a mí siempre me ha interesado mucho, también con el cómic, pero bueno, también he de reconocer, con los años me cuesta más estar al día y ver todas las películas que podrían tener referencias, y bueno, para mí es algo interesante porque muestra fantasías, críticas, posibilidades, es sugerente, es crítica, ¿no? Y sí, pero también he de reconocer,
digamos que en este momento me sería mucho más difícil hablar de relación entre cine y arquitectura, porque habrá películas importantes que quizás me las he perdido, ¿no? Igual que el mundo del cómic. Es que en general en todo ya conozco los clásicos, y en arquitectura también va a ser más difícil ya escribir sobre arquitectura contemporánea cada vez más, porque además todos son siglas, ya no sabes quién hay detrás, y incluso los dialectos catalanes ya me cuesta más identificar a los jóvenes. Bueno, también es una cuestión de la edad, ¿no? Digamos, y es cierto que en todos los referentes me he quedado ya con clásicos y es mucho más difícil estar al día, ¿no? Pero para mí sí que es interesante el mundo del cómic, de la fantasía, de la ficción o del cine. Es una referencia, pero también he de reconocer que no estoy tanto al día, ¿no? Cambio de orden, paso a la penúltima, porque bueno, la crítica es realmente importante, es muy importante insistir en el papel de la crítica. Esto es algo que decía Rafael Moneo y lo decía Luicán, ¿no? No se puede encontrar un buen arquitecto, una buena arquitecta que no sea culta, ¿no? Que no tenga un espíritu crítico, un conocimiento de la historia. Ser culto, tener conocimiento de la historia, el significado de las cosas, etc., no es garantía de ser un gran creador, pero es condición imprescindible. O sea, digamos, si no se tiene este conocimiento, bueno, lo decía Einstein, lo decía Ortega y Gasset, está clarísimo, digamos, hemos de conocer realmente las raíces de lo que hacemos. Solo innova, solo hace propuestas realmente auténticas que conoce la historia y lo que implica la novedad que está haciendo. No vamos a inventar nada si no conocemos todo lo que se ha hecho antes. El que inventa sin conocer, inventa cosas inútiles, ¿no? Solo son útiles cuando se basan en la evolución. El conocimiento y la crítica es totalmente imprescindible. Y bueno, la última pregunta, que es la que podríamos dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Qué papel van a tener en el futuro geopolítico los arquitectos, urbanistas? Esa es la cuestión, ¿no? Las condiciones están cambiando muchísimo, los escenarios, no es que sean distópicos, ¿no? Pero estamos, bueno, en escenarios con sismos, cambio climático, se prevé, digamos, que sobre todo los problemas de cambio climático y las guerras están ocasionando migraciones, cada vez van a ser mayores. ¿Qué se va a hacer frente a esto? ¿Cómo se van a integrar estas migraciones? ¿Qué va a pasar con el deshielo del Polo Norte? Digamos, ¿qué va a pasar con la crisis de los estados-nación? No da la impresión que los estados estén recuperando su capacidad, sino que la están perdiendo, porque no afrontan bien los problemas, están lejos de la realidad, están retrocediendo. Bueno, Estados Unidos, vosotros lo sufrís, tenga un presidente impresentable como Donald Trump, es ya un signo, digamos, de que los tiempos no pintan unos signos, digamos, de regresión, ¿no? ¿Qué papel se va a tener, ¿no? En este futuro lo importante va a ser la autogestión, la autoorganización, digamos, las ciudades, los barrios, digamos, va a ser desde donde se va a plantear. Quizás las Naciones Unidas sea capaz, o organismos internacionales, de resistir y de dar pautas, pero da la impresión, digamos, yo no soy anarquista, pero digamos, de que en el futuro las sociedades van a transformarse mucho y se van a tener que aprender a autoorganizar para afrontar los problemas más a partir de pequeñas comunidades o de barrios o de plataformas, de ponerse de acuerdo. Pero seguro que la idea de recuperar la tradición de los comunes, de gestionar los recursos con acuerdos colectivos, puede ser una alternativa, porque de alguna manera en este momento no parece, digamos, que los estados-nación pueden ser la alternativa. Ojalá lo fueran, porque necesitamos leyes que definan a las personas, necesitamos técnicos que ayuden a solucionar los problemas reales, pero de cierta manera la pobreza aumenta, se extiende, los problemas de vivienda aumentan, los problemas ecológicos, medioambientales. Por lo tanto, la única alternativa es formarse en las escuelas y crear estructuras para que toda nuestra acción sea una acción activista. Termino también diciendo, siendo un poco crítico con el papel que tienen los arquitectos, mis colegas a los que respeto, pero que acaban consiguiendo una fachada más o menos bonita para un operador privado, consiguiendo, pues, que el material esté mejor, etcétera, pero al final van a ser obras especulativas que van al final a gestionarse a través de Airbnb y que van a aportar muy poco, ¿no? Digamos, la lucha del arquitecto que sigue intentando conseguir del emprendedor privado los mejores resultados
es una lucha que digo, cada vez va a perder más sentido, ¿no? Y se ha de buscar, digamos, otros papeles para los arquitectos y las arquitectas que tengan que ver más con la sociedad y que tengan que ver más con los problemas reales. Pues muchas gracias, Josep María. Me gustaría, antes de acabar, recordar a nuestro querido profesor José Luis Benlliure, quien sostenía que el libro de teoría y de historia de la arquitectura es una herramienta de trabajo. Hay que tenerlo al lado del respirador. Eso lo digo para los estudiantes. Bueno, tenemos aquí una Constancia, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Coordinación de Bibliotecas y Acervos. No, antes de dar esto, tengo que decir que se les van a otorgar, a regalar a obsequiar unos libros a Josep María para cuando vuelva a tener tiempo para leer. Isaura me preguntó que qué libros le puedan regalar, y sean poquitos porque luego los deja en el hotel y no se los lleva. Pesan, pero valen la pena. Evitar CEU 60 años, no sé, a lo mejor ya lo tiene, pero bueno, este es un hermoso libro que se publicó en la facultad hace 4 años, cuando se cumplieron 60 años de Habitar CEU, un libro coordinado por Salvador Lizárraga y Cristina López Uribe. Y luego los 2 libros que se premiaron recientemente en la Bienal del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, La casa en la Ciudad de México en el siglo XX, un recorrido por sus espacios, de Lourdes Cruz González Franco, que está aquí. Creo que lo puede firmar Lourdes. Aquí está Lourdes. Y el otro libro, compartieron el premio de Elisa Drago Guagle, que también está ahí atrás de Lourdes, que lo puede firmar después. Alfonso Pallares, Sembrador de Ideas. Estos son los libros publicados por la facultad, los dedicamos a Josep María. Y ahora sí, dice: otorgan la constancia al doctor arquitecto Josep María Montaner por impartir la plática Hablemos de Libros con Josep María Montaner, realizada el 20 de abril de 2018 en la Biblioteca Nino Picaseño. Por mi raza hablaré de espíritu. Firman Marcos Mazari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura, y la arquitecta Isaura González Godiner, coordinadora de bibliotecas y acervos. Muchas gracias.